Bien, yo creo que ya están todos, pero nos quedaron algunas preguntas por responder todavía, ¿no ven? Bien, se nos cortó cuando estábamos respondiendo a lo que su compañera nos decía, ya que si el sistema inmune está en buenas condiciones, no nos pasa nada, eso es cierto. ¿Ya? Y eso no es solamente para este virus, es para todos los virus. ¿Ya? Solamente hay algunos que son mortales, que eso ya lo vamos a ver después, pero la mayoría de los virus, nuestro cuerpo puede actuar muy bien sobre ellos. Ya. Para eso lo que hace es reconocer un virus, fabricar anticuerpos, ya, y con eso los capturan. Además que, interesantemente, tenemos una célula que se llama linfocito T, que puede reconocer cuando una célula nuestra ha sido invadida por cualquier cosa, no solamente virus, cualquier cosa. Ya, cuando detecta que una célula nuestra ha sido invadida, lo que hace este linfocito T es ordenarle a la célula que se autodestruya. Ya, al autodestruirse, el virus también quedaría destruido, ya que estaba a mitad de proceso. Ya, entonces podemos curar muy bien. ¿Ya? Ahora, hay pacientes que obviamente van a estar con su sistema inmune en malas condiciones y estos son los que van a tener diferentes tipos de problemas. Ahora, estos virus, como el coronavirus, por ejemplo, como les decía, tienen mucha especificidad. ¿Eso qué significa? Son virus, los virus, perdón, no atacan como las bacterias en cualquier parte del cuerpo. Ya las bacterias, habíamos dicho que una vez que entra al cuerpo, van a empezar a reproducirse y pueden entrar prácticamente por cualquier lado. En cambio, los virus no. Son específicos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis solamente va a atacar hígado. ¿Ya? En este caso, el virus coronavirus ataca solamente, células de la mucosa respiratoria, que incluye lo que es las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los bronquios. ¿Ya? No ataca a otras partes del cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, genera que las células a nivel pulmonar que están siendo atacadas, ya, liberen sustancias químicas que estimulan intensamente la inflamación. ¿Ya? Eso va a llevar a que pasen varias cosas, ¿no? Una de esas cosas es que los pulmones se empiezan a llenar de líquido. Otro es que se empieza a alterar la coagulación, que es lo que más se teme, la coagulación intravascular diseminada, hace que sean coágulos en la sangre. Y el problema de esos coágulos es que se pueden trancar en cualquier parte, produciendo que donde se tranquen ya no pase sangre y esa zona se muera. Y esa es la complicación que generalmente mata a los pacientes con coronavirus. ¿Ya? Bien, entonces, el virus en sí se va a curar solo. ¿Ya? Lo que se hace en todo paciente con enfermedades virales, y eso van a ver que lo aplicamos a todos los que vamos a ver más adelante, y también se aplica al coronavirus, ya es mantener vivo al paciente mientras su propio cuerpo se encarga de defenderlo. ¿Ya? Algo que está olvidando, el coronavirus, como afecta también a cierto tipo de célula del sistema inmune, eso hace que también el sistema inmune que ya está habilitado se habilite un tanto más y eso favorece las sobreinfecciones. Ya muchos pacientes con coronavirus se complican no tanto por el virus, sino por bacterias que aprovechan la situación. Y hay el motivo por qué van a ver que damos antibióticos. ¿Ya? En este caso, no damos antibióticos para el virus,
sino para cuando ya se ha infectado, ¿ya? Con una bacteria. ¿Ya? Hay bacterias como las que ya hemos visto, como el estreptococo, ¿se acuerdan? Que van a aprovechar esta situación. ¿Ya? Y entonces, al aprovechar esta situación, van a atacarlo al paciente. Y de repente, lo que lo termina matando es esas bacterias y no el virus. ¿Ya? Por eso, cuando llega a cierto punto en los pacientes, les damos antibiótico, pero no es para el virus, es para la bacteria. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. Bien, ¿alguien estaba preguntando algo? Las personas que están buscando citoplasma, ¿qué quiere decir Eso sí esa palabra? funciona. No es citoplasma, le dicen plasma hiperinmune, pero simplemente es plasma. Lo de hiperinmune es un nombre que a alguien se le ocurrió por ahí y le pusieron, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando una persona enferma de una enfermedad viral y ha curado, eso significa que su sistema inmune funcionó muy bien, ¿ya? Y pudo detectar adecuadamente al virus y fabricó anticuerpos contra el virus. Por lo tanto, esa persona tiene en su sangre anticuerpos con capacidad de destruir al virus. ¿Ya? Se puede obtener ese plasma, ya como cuando hacen transfusión de sangre, se te saca una cantidad de sangre en realidad, y de esa sangre se la separa del plasma, ¿no? Se lo procesa para que se saquen todas las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Y además de eso, se trata de eliminar algunas proteínas que pudiesen generar reacción, ¿no? Y eso se le colocará al paciente. Ya, como ese plasma tiene anticuerpos, entonces al entrar al organismo, esos anticuerpos empezarán a capturar al virus y lo destruirán. De tal manera que curará el paciente, ¿no? Eso nosotros llamamos inmunidad pasiva. ¿Ya? O sea, estamos usando anticuerpos de otra persona, no son los de esa persona. ¿Ya? Y funciona. Esa técnica de tratamiento sí funciona, ¿ya? Pero tiene dos problemas. Un problema es que, como han visto, es difícil de conseguir, porque no todos van a estar dispuestos a donar, ¿ya? Y ya, lo que se puede sacar de una persona es muy poco. ¿Ya? Por lo tanto, para curar a una persona necesitas varios paquetes de plasma. ¿Ya? Es lo primero. ¿Ya? Lo segundo es que es plasma sanguíneo. ¿Ya? Eso significa que estás colocando parte de la sangre de otra persona. El problema es que pudiese generar una reacción de rechazo que puede terminar siendo más grave que la propia enfermedad. ¿Ya? Porque si bien se trata de separar por grupos, ¿no? Pues sea el mismo grupo sanguíneo, AB, O, ¿ya? Pero sucede que no son los únicos grupos sanguíneos, son los más comunes, el ABO, el otro es el Rhesus, pero hay muchos más grupos sanguíneos, ¿ya? Y si bien son raros, puede pasar que a una persona, aunque le pongas el mismo tipo de grupo sanguíneo, por decirle A negativo, y el paciente también era negativo, le colocas eso, pueda que haga una reacción. Algunos de esos factores raros que se suelen ver ocasionalmente. Entonces, siempre colocar sangre de otra persona es un riesgo, aun cuando sea del mismo grupo. ¿Ya? Y eso también hay que tener en cuenta. Por eso también el plasma hiperinmune van a ver que no se usa en todos los pacientes. Solamente se usa en pacientes en los cuales hemos llegado al punto donde estamos viendo que el paciente no va a poder contra el virus porque está muy debilitado. Y entonces necesitamos ya darle esto para que pueda resolver. Ya son pacientes que están en un punto límite, ya, o sea, ya están graves, en otras palabras. Una persona que está en buenas condiciones, darle un plasma hiperinmune es ponerlo a riesgo de que de repente el plasma lo mate y no el virus. Entonces, por eso se hace una selección de pacientes. Ya no todos pueden recibir plasma. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Preguntas? ¿Ya no hay más? Bueno, Entonces, ¿qué se entonces, refiere, profe? El plasma que recibe una persona, es necesario de que esa persona ya se haya curado de coronavirus. la persona que dona tiene que haberse Claro. curado, claro, para tener el anticuerpo, porque si no, no lo tiene. O sea, el detalle es que tenga el anticuerpo, ya, que él ha generado para defenderse, ya. Entonces se puede hacer eso, se puede hacer que se pase esos anticuerpos a otra persona. La única forma de hacer eso es a través del plasma, pero eso no está disponible para todo el mundo. Ya se hace selección de pacientes en base a la gravedad, ¿no? Además, que ten en cuenta que hay que buscar pacientes que sean del mismo grupo. ¿Ya? Cuanto más raro es tu grupo sanguíneo, más difícil es conseguir el plasma. Profe, en cuanto, Ay, perdón, lo corté de tu micrófono. Volví a activarlo. ¿Quién estaba hablando? en cuanto a los medicamentos naturales, que es el eucalipto, el limón, el bico, ¿por qué cuando hay una incomodidad de la amígdala lo sana tan rápido? ¿Qué lleva ese medicamento, ese remedio? Ya, no destruyen al virus, en primer lugar. Esa es también otra mentira. Ya, pero ¿cómo ayudan estos? El eucalipto, por ejemplo, lo que hace es estimular la producción de moco, de flema. ¿Ya? Si vos produces flema, ayudas a eliminar más rápidamente el virus, ya que la misma flema es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Cuando vos produces flemas, evitas que el virus vuelva a atacar dentro de tu cuerpo mismo a otras células, ya que el moco lo captura y vos lo vas botando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que produzcas flemas en mayor cantidad, te va a ayudar, no te va a curar, te va a ayudar a que lo elimines más rápidamente y vayas curando. No te olvides que la cura es tu cuerpo, ¿ya? En cuanto al limón y la miel, en cuanto a la miel, se ha visto que tiene factores de crecimiento que pueden favorecer ya la reparación rápida de las células que ya han sido destruidas. Pero no en exceso, ¿no? El limón no en exceso también hace daño. Claro, te va a quemar el estómago. Todo en exceso hace daño, ¿no? Ya, entonces el limón y la miel, como les digo, tampoco van a curarte de la enfermedad, pero también van a favorecer que te recuperes más rápido, siempre y cuando obviamente tu sistema inmune tenga buena capacidad. Porque si tu sistema inmune está en mala capacidad, metas lo que te metas, no responde, no sea natural o artificial. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de virus es que se mantengan bien alimentados. Si están bien alimentados, su sistema inmune responde bien. No deben estar estresados. Y si tienen enfermedades que debiliten su sistema inmune, deben cuidarse bastante. No, pacientes diabéticos a menos, van a ver, son los que más están falleciendo por esta enfermedad. Bien, entonces ya saben que es un virus, ¿no? Pero no son los únicos que hacen ese mismo trabajo, ¿ya? Como ven en la pantalla, también hay otros seres vivos que serían los viriones y los priones. ¿Ya? Los viriones son igual a los virus, pero sin esa capa protectora que les mencionaba, ¿no? Un virus se define como una molécula de ADN o ARN envuelta en una capa protectora. En cambio, un virión es una molécula, de ADN o ARN, pero sin la capa protectora. Ya los viriones, si bien pueden producir enfermedades, al no tener esa capa protectora, es más difícil que nos ataquen y también no sobreviven mucho tiempo en ambientes externos. Por lo tanto, las enfermedades que pueden producir son más raras. Los priones son partículas también, pero esta vez de proteína. Ya no se olviden que los otros son partículas de ADN o ARN. Los priones son partículas de proteínas. Estos son proteínas, pero que han adquirido la capacidad
de generar autorreplicación. Eso significa que es una proteína que al ingresar a una de nuestras células puede hacer que la célula empiece a fabricar más proteínas del mismo tipo, ¿no? Volviéndolo algo infectante. Ya, si bien se conocen muchos priones, ya las enfermedades producidas por priones son muy poquitas. Es más, las podemos contar con los dedos, como decimos. ¿Ya? Sucede que los priones los conoce hace mucho tiempo, ¿ya? Pero no se les daba importancia porque se creía que no producían enfermedades, ¿ya? Sin embargo, en la década de los 80 aparece la enfermedad de las vacas locas. No se han debido escuchar hablar de esa enfermedad. Ya afectaba al ganado vacuno. Ya. Entonces, como los ganaderos pues, tienen más plata para invertir en investigación, ellos empiezan a investigar la causa de la enfermedad y determinan que es un prión. Ahora, esta enfermedad de la vaca, si bien le llamamos enfermedad de la vaca loca, el nombre científico de la enfermedad es encefalopatía espongiforme, ya que el cerebro se hace como una esponja lleno de huecos. Ahora, cuando se descubrió eso en las vacas, sucede que el ser humano tiene otra enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob, que también es una encefalitis espongiforme. Entonces, al ver la relación entre estas enfermedades, se empieza a buscar ya se empieza a buscar los priones en esta enfermedad, en el Creutzfeldt-Jakob, y se descubre que sí era un prión, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sabemos que el Creutzfeldt-Jakob es producido por priones, ¿ya? Ahorita voy a decir cómo se contagia. ¿Ya? En esa época todavía no se sabía cómo se contagiaba. Sin embargo, el hecho de haber descubierto en los seres humanos el Creutzfeldt-Jakob era producido por prión, empieza a dar una idea, ya que hay otra enfermedad que se llama Kuru. ¿Ya? El Kuru es una enfermedad también producida por priones y se descubre por el hecho de que había ese mismo daño a nivel cerebral. ¿Ya? Cuando se analiza el Kuru, ya se ve que el Kuru se produce solamente en una población, ¿ya? Es en... ahorita me voy a correr. ¿Ya? Es un país. A ver. Ahorita no me acuerdo, pero se los averiguo. Nueva Guinea, eso, ahí está. ¿Ya? El Kuru es una enfermedad que da solamente, o daba solamente en Nueva Guinea. ¿Ya? Cuando se descubre que el Kuru estaba relacionado con un prión, porque hasta ese se sabía la enfermedad, pero no se sabía que era un prión. Ya cuando se descubre el prión, se analiza ya el Kuru y ahí se descubre la forma de contagio del Kuru. Sucede que la gente de Nueva Guinea, de una tribu, lo que hacían ellos era que cuando alguien se moría, un familiar, lo que ellos hacían en su rito era comerse partes de esa persona. Estaba dentro de su rito, ¿ya? Entonces, ellos se comían a la persona muerta, ¿ya? Entonces descubre que esa era la forma de contagio del Kuru, ¿ya? Y luego se va al Creutzfeldt-Jakob y se descubre que este prión era un prión de las cabras, ¿ya? Y que cuando una persona comía a ese tipo de cabra, se contagiaba del prión, del Creutzfeldt-Jakob. Por eso no era frecuente. Ya en las cabras no les producía mucho problema. ¿Ya? Y luego ya eso llevó
a que las vacas locas era porque se comían huesos de vacas, ¿no? Lo que son los famosos alimentos. Siempre se me va esa palabrita. Bueno, pero ustedes saben que los animales suelen darles alimentos que les ayudan a favorecer su nutrición. Suelen producirse en polvo. Y algo que se usaba para darles calcio era usar huesos de vacas ya muertas, o sea que las hemos hecho cocer y todo. Esos huesos se los molía en polvo y se mezclaba con el alimento del ganado. Y así ingresó esa enfermedad a esos animales. Ya. Entonces las enfermedades están viendo, producidas por Kuru, como por prión, son el Kuru, el Creutzfeldt-Jacobs, ¿ya? Y una enfermedad que es la enfermedad del insomnio mortal, ¿ya? Son los que se conoce, ya, que pudiesen producir enfermedad. Ya hay otros priones que están estudiando, ya, incluso algunos que se cree que no son priones de contagio, sino familiares, ya, pero eso todavía está en estudio, ya, pero para que conozca un poco por curiosidad. Bien, entonces eso sería como introducción a lo que son los virus. Si no hay alguna pregunta más sobre los virus en general, vamos a empezar a hablar ya de forma específica. ¿Preguntas? Bien, entonces empezaremos con la familia Herpesviridae, ya, los herpes virus. Cuando hablamos de virus, antes de empezar sobre ellos, no es como las bacterias. Las bacterias se debe ver que para nombrarlas usamos un nombre que está formado por el género y la especie. ¿No? Por ejemplo, en el tema bacillus gram positivos, veíamos, por ejemplo, al Clostridium perfringens, ¿no? Clostridium es el género, perfringens es la especie, ¿no? Había el Clostridium tetani, Clostridium difficile, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los nombres de las bacterias. En los virus se usan sus nombres en base a siglas, ¿ya? Generalmente significan alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya dice, se usa la sigla VHH1. Este es el virus, ¿ya? Y esta es la enfermedad, ¿ya? Para este otro, este es el virus y esta es la enfermedad, así, ¿ya? Por ejemplo, para las hepatitis virales son VHA, VHB. El dengue, por ejemplo, es VD1, VD2, VD3, así, ¿ya? En el famoso que está de moda ahorita, ya, en lo que ustedes conocen como COVID-19, no es el nombre del virus, ese es el nombre de la enfermedad. El virus, su nombre es SARS-CoV-2, ¿ya? Ese es el nombre del virus, ¿ya? Entonces, en los virus usamos así siglas para el nombre, ¿ya? Es claro que generalmente significan algo, ¿no? Por ejemplo, este VHH1 significa virus del herpes humano, ¿ya? Tipo 1. Virus del herpes humano tipo 2. En algunos textos más viejitos van a encontrar que estos dos primeros es VHS, porque se llamaba virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2. ¿Ya? Pero actualmente se maneja así, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a ver el primero, VHH1. ¿Ya? El VHH1 produce la enfermedad llamada herpes oral, tal como la tienen en la pizarra. El herpes oral es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de vesículas confluentes en la boca y sus alrededores. Da el nombre de herpes oral. Son unas vesículas, les voy a mostrar acá. Bien. Entonces ahí la imagen B, a ver, uno que esté bien típico.
Ay, un ratito. Este es el típico. Ahí está. Bien. Bueno, si ustedes ven en esa imagen, fíjense que aparecen unas bolsitas de agua. Acuérdense que le llamamos a eso vesículas cuando mide menos de medio centímetro. Entonces, como pueden ver, aquí hay varias vesículas en esta zona. ¿Ya? Le dicen confluentes cuando tienden a estar juntos, amontonados. ¿Ya? Y como ven en esta imagen, las vesículas están amontonadas en un solo lugar. Eso es importante para reconocer esta enfermedad. ¿Ya? Están todas amontonadas. Son varias vesículas chiquititas, pero todas están amontonadas en un solo lugar. ¿Ya? Entonces, el primer síntoma de esta enfermedad son vesículas confluentes en la boca o sus alrededores. Cuando decimos o sus alrededores, significa que puede presentarse alrededor de la boca, más cerca de la nariz, más hacia abajo, o dentro de la misma boca, en las encías, en los labios, en la lengua o en el paladar. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. No siempre son como en la foto, en los labios. ¿Ya? Estas vesículas suelen aparecer ya acompañadas de una sensación de prurito o picazón, como le decimos, a veces acompañada de una sensación de ardor. Van a durar de 7 a 15 días, se van a secar y va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, así es el herpes oral. ¿Ya? Bien. Ya. A ver, aquí hay otro. Aquí, ¿no? Abajito, fíjense. Aquí, como ven, tenemos otro con las típicas bolsitas. Ya, ustedes se fijan. Ahí, ¿no? Estas son las bolsitas. Un grupito amontonado. Aquí otro grupito amontonado, ¿no? Entonces, pero están todas juntas. Ya, entonces, eso le podemos decir que es un herpes oral. Ya. Ahora, unas cositas sobre este virus. La forma de contagio es por contacto directo. Ya, eso significa, para que nos contagiemos de herpes oral, tengo que tocar esas vesículas. ¿Ya? No enfermamos de otra manera. En otras palabras, el contagio es a través de besos. ¿Ya? La mayoría de las veces nos los contagiamos cuando somos niños a través de nuestros propios padres, generalmente. El contagio solamente ocurre cuando las vesículas están activas, o sea, no ocurre en otro momento. Tengo que estar así con las vesículas y besar a alguien para contagiarlo. ¿Ya? Ahora, otra característica de este tipo de virus es que una vez que entra al cuerpo, nunca más sale. ¿Ya? En otras palabras, el contagio es solamente la primera vez que me sale eso. Una vez que pasan los 7 a 15 días y todo eso se seca, el virus va a permanecer oculto en nuestros ganglios durante toda la vida. Ya, toda la vida van a estar ahí esos virus. Van a aparecer produciendo lo mismo cuando nuestro sistema inmune se debilite. ¿Ya? Entonces están también, como siempre, los virus en relación al sistema inmune. Entonces, solamente contagio fue la primera vez que nos apareció. A partir de ahí, todas las veces que me vuelve a aparecer es cuando mi sistema inmune se debilita. Y por eso a veces la gente lo asocia a otras enfermedades o le dan nombres interesantes, ¿no? Por ejemplo, a esto le suelen llamar el beso de la araña Sama, que ya saben que no existe esa araña, es este virus. Le suelen llamar calor de estómago, porque a veces cuando una persona le da diarrea por otra cosa que nada tiene que ver con esto, como nuestro sistema inmune está debilitado en ese momento, aprovecha y aparece. ¿Ya? Van a ver que esto aprovecha situaciones. Estoy agripado, me aparece. ¿Ya? Estoy muy estresado
y me va a aparecer. ¿Ya? Entonces va a aprovechar que mi sistema inmune se debilita. Cada vez que aparece, dura de 7 a 15 días, se seca y se vuelve a ocultar hasta que otra vez se vuelva a habilitar mi sistema inmune. No produce nada más que eso. No es más grave que lo que ven ahí, que sería más la parte estética por unos días y luego desaparece. Ya, incluso nos puede servir como marcador inmune, ya que si yo veo un paciente que me está todo el tiempo saliendo esto, es porque algo le está pasando a su sistema inmune. ¿Listo? Bien, como es viral, ¿cómo es la cura? Ya saben, no hay cura. Ya se va a curar solo. ¿Ya? Lo que podemos hacer es evitar complicaciones. En este caso, lo que podemos dar al paciente es algo para aliviar el dolor y el ardor. Eso puede ser cualquier tipo de analgésico. Podemos usar anestésicos tópicos, que vienen algunos productos, como por ejemplo el Piralvex, ya, o el Topiden, que viene un anestésico con un antiséptico. ¿Ya? El anestésico calma el dolor y el ardor, a menos en niños es importante para que ellos puedan comer cuando tienen en sus encías o en su boquita. ¿Ya? Y el antiséptico es útil para evitar que no se infecten, porque ten en cuenta que son vesículas que si se rompen serían puertas de entrada para bacterias que hemos visto, como el estreptococo. ¿Ya? Ahora, hay una droga que es el aciclovir que se pudiese usar. Ya saben que no lo va a matar, pero va a frenar su reproducción de tal manera que nuestro sistema inmune lo destruye más rápido. Ese aciclovir va a funcionar siempre y cuando se lo coloque dentro de las primeras 48 horas. Ya hay oral y en crema, pero en este caso no vale la pena usar oral porque sería más riesgo que beneficio. Ya no sé bien qué cura solo, pero sí en crema. En caso de colocarle la crema, ni bien salga las vesículas, si lo colocamos cada 2 horas, se ha visto que en vez de llegar entre 7 a 15 días, suele desaparecer entre 3 y 5 días. ¿Ya? Pero el virus va a seguir oculto toda la vida. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre este herpes? ¿Preguntas? Profe, un poquito más explíqueme sobre lo analgésico que se puede curar, que puede curar una bacteria. No, el analgésico no cura bacterias. Ay, ¿cómo fue lo que dijo hace rato? Antiséptico. Ah, antiséptico. Ya. Lo que pasa es que son vesículas que se pueden romper, ¿no ve? Si se rompen, son puertas de entrada para bacterias que ya están ahí. Tengan en cuenta que en nuestra piel vive el estreptococo, eso lo hemos hablado al principio. Y el estreptococo está esperando una puerta de entrada. Romper una vesícula sería una puerta de entrada. Entonces, para evitar que las bacterias aprovechen esta situación, se usan antisépticos. Los que les he mencionado son comerciales, ¿no? El Piralvex y el Topiden. El Piralvex más para adultos y el Topiden más para niños. ¿Ya? Los dos vienen como una brochita para pintar la lesión. También pueden usar como antiséptico algo que es clásico, que han debido ver, la famosa violeta de genciana. No lo va a matar al virus, pero es un antiséptico. Entonces evita que se complique con bacterias. Vamos a saber que está complicado con una bacteria porque aparece pus. Ya saben que el pus es indicativo de bacterias, ¿no? Además que va a empezar a inflamarse más, va a doler mucho más y de repente empieza a aparecer incluso fiebre, ¿no? Que eso es característico de las bacterias. Ya, si llegas al punto de infectarse, ahí ya tendría que darle antibiótico para la bacteria. Como es estreptococo, podemos usar, como hemos hablado cuando hablamos de estreptococo, penicilinas, ¿no? Con eso curaríamos a la bacteria. Pero es mejor prevenirlo y usar un antiséptico. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, no se olviden que no solamente es la vesícula. Viene acompañada de sensación de ardor y prurito, que eso es picazón. Incluso algunos pacientes suelen decir que un día o 2 antes le empieza la picazón y ellos ya saben que le va a aparecer, ¿no? De tal manera
que ni bien aparece, ya pueden empezar rápidamente el aciclovir, así le dura menos tiempo. ¿Ya? No se olviden que el contagio es al entrar en contacto con la vesícula. Muchas de las personas lo tienen. Actualmente se sabe que el 90% de la población tienen este virus. O sea, la mayoría de ustedes. Solamente que no lo ven todo el tiempo porque, como están viendo, depende de su sistema inmune. ¿Ya? Bien. El otro herpes, que sería el tipo 2, ¿ya? Que ahí lo tiene el VH2 que les puse en la pizarra, ¿ya? El tipo 2 produce casi lo mismo, pero en región genital. Se llama herpes genital, ¿ya? Y produce también las mismas vesículas, pero en la región genital. Todo lo que he hablado para el oral se aplica al genital. Solamente hay dos cosas que son diferentes. Uno, el lugar, obviamente, la región genital. Y el otro, la transmisión. Es por transmisión sexual. ¿Ya? Después es todo lo mismo. Las vesículas duran de 7 a 15 días, el tratamiento, el contagio es por contacto directo, en este caso, al tener relaciones sexuales. Igual el virus solamente nos contagiamos la primera vez y va a permanecer oculto de por vida. Reaparecerá también, igual que el otro, cuando el sistema inmune se debilite. Bien. ¿Alguna pregunta sobre estos dos virus? ¿Preguntas? Bueno, de todas maneras, El herpes, mañana... ¿Sí? profe, el herpes tipo 2 es el que nos está mostrando en su pantalla. Sí, ese es el 2. Son idénticos, cuando digo, si vos lo ves es como en esta imagen, ya pudiese tal vez dudar si es cerca de la boca o en la región genital, ¿no? No sabrías, porque son, como les digo, prácticamente idénticos. Ya lo único que cambia es que el otro es en la boca y este otro la región genital. ¿Ya? Bien, de todas maneras, mañana al empezar va a mostrarles lo mismo, ¿ya? Para repasar un poquito, ¿ya? Muy amable, gracias. Ya, nos vemos entonces mañana. Ya, se cuidan.